Ok, ya iniciamos con grabación y todo. Entonces, vaciando la taza se llama este tema. Em, Generalmente, a lo largo de nuestra vida, todos vamos llenándonos de contenido, es decir, experiencias, más aprendizajes, más emociones, más eh, cultura, todo esto va llenando nuestra taza, ¿sí? De una de otra manera, cuando ya llegamos a lo que somos como adultos, parte de nuestra vida ya está construida sin darnos cuenta. Es decir, cómo mi vida se va construyendo. Las experiencias me dicen a qué le debo temer, ante cómo debo responder ante ciertas circunstancias, de qué forma me puedo comportar en algunos momentos, cuáles son mis preferencias, religión, etcétera, y todo eso se va llenando. Eso llena la taza. Y cuando llega un momento en el que tenemos un promedio de, especialmente que en la adolescencia se empieza a mostrar, ¿no? Los muchachos creen que se la saben todas, ¿sí? Entonces, cuando ya empieza desde los 12, 13 años para arriba, entonces los muchachos piensan que ya no le podemos decir nada, ya se la saben todas. Y cuando ya se la saben todas, significa que la taza está llena. Imagínate cuando vamos más adultos, pues la taza la vamos sintiendo más llena y el ego empieza a crecerse. El ego ya no acepta cambios porque ya crea una estructura, especialmente más desde los 25 años para arriba. Desde los 0 hasta los 25 hay mucho chance, mucha oportunidad de modificar estas cosas. Pero cuando se pasan los 25 años en adelante, el cerebro empieza a consolidarse de una manera que ya no permite más cambios. Entonces, pero claro, la vida va cambiando, las personas se casan, se divorcian, sí, pero en su vida internamente siguen viendo las cosas más o menos igual. La persona que, que pensaba que si se equivocaba de alguna manera Dios lo iba a requete contracastigar, pues lo sigue manteniendo casi hasta la adultez o hasta que viene una experiencia pico que los vacía. Se dan cuenta de que todo aquello en lo que confiaban no era cierto. Entonces, la pregunta de hoy, ¿qué tan dispuestos están ustedes y los que se van a ir agregando, ¿verdad? A aceptar que la mayor parte de las cosas en las que han creído ya no, ya no, ya no son necesarias. Ya no son necesarias. Vuelvo a hacer la pregunta porque está entrando Carolina Ordaneta, ha sido muy fiel, muy fiel. Entonces, hoy tenemos un poquito menos, porque yo envié el flyer mucho, lo envié hoy. Entonces, algunos como que no se habían planeado. La semana pasada teníamos 22 en sala y estaba bien bonito, pero hoy significa que va a ser mucho más condensado y va a ser más práctico. Entonces, repasando ese pequeño segmento, nosotros cuando construimos todas nuestras seguridades, las seguridades de nuestra mente, en qué creemos, en qué confiamos, cómo es la vida, hacemos dos conceptos. El primero es el autoconcepto, es decir, yo soy una persona bajita o soy moreno, soy blanco, soy negrito, tengo el cabello corto, tengo el cabello largo, soy extrovertido, soy introvertido. ¿Da? Con todo eso yo lleno la taza del autoconcepto. Ahora viene la segunda taza, ¿verdad? O el segundo nivel de la taza, por decirlo así, para que solo imaginemos una sola. ¿Y cuál es este? El concepto propio. ¿Con qué se llena el concepto propio? Con todo lo que tiene que ver conmigo hacia afuera y de afuera como un espejo. ¿Cómo es esto? Es decir, hablamos de los ricos, dicen, no, están completos, yo no nací para ser rico. Eso es el concepto propio, es decir, el concepto de riqueza no aplica a mi vida. El concepto del amor, no, es que yo no he tenido suerte en el amor, ese es el concepto propio. No es mi autoconcepto. En mi autoconcepto yo puedo decir, en mi autoconcepto puedo decir es que yo no soy
simpático, ¿no? O no soy atractivo. Pero en el concepto propio yo digo, no, yo no tengo suerte en el amor. Significa mi concepto cómo se aplica hacia afuera. Y ahí se completa la taza. Primero es el autoconcepto y después el concepto propio. Entonces, hacia afuera yo digo, en mi autoconcepto es yo soy una persona de valores, soy una persona que se restringe en esto, en aquello. Hay cosas que yo no me permito, como las drogas, no me permito el despilfarrar dinero, etcétera, etcétera. Y en el concepto propio es yo no me permito disfrutar. ¿Ven la diferencia? En mi autoconcepto yo digo, mis valores son estos, esto, esto, esto. Y en el concepto propio yo me estoy diciendo hacia afuera, es que yo no puedo disfrutar de esas cosas. O yo no puedo vivirlas. No son accesibles a mi pensamiento y a mi memoria, inclusive a mi experiencia. Eso va llenando la taza, va llenando y va llenando y va llenando la taza. Llega un momento en el que, por ejemplo, en conceptos religiosos, ser rico es malo, ¿verdad? Entonces, en mi autoconcepto, yo digo, ser rico es malo, ese está dentro de mí. Pienso que la riqueza. Ahora, en mi concepto propio, ¿cómo lo veo yo? Si tengo dinero, voy a dejar de ser bueno. Entonces, no puedo dejar de ser bueno para poder tener dinero. Yo prefiero seguir siendo bueno. ¿Sí ven la diferencia? Sí, pero en ese caso creo que hay cosas que nos han enseñado, porque la palabra, bueno, muy puntual el tema religioso, se ha malinterpretado de alguna forma, sobre todo con el tema de la riqueza. Bueno, es lo que uno siempre ha escuchado en muchas prédicas, bueno, o en los mismos, en iglesia, en algunas, eh, en algún grupo que uno ha pertenecido, tienen ese concepto. Y lo que ellos transmiten es eso. Claro, pero de eso se va llenando la taza. Exactamente como tú lo estás diciendo. Lo transmiten de afuera, se va llenando la taza, ¿verdad? Entonces, en mi concepto propio, en mi autoconcepto, yo decía, yo no puedo pedir, me cuesta pedir. Ahí yo, en mi autoconcepto, perdón, en mi autoconcepto digo, yo soy una persona que no me gusta pedir. En el concepto propio, ¿qué decía yo? Pedir hacia afuera es molestar. Yo soy una persona que molesta cuando pide. Yo soy una incomodidad para otro cuando pido. Yo no merezco recibir. Ese es el concepto propio. En mi autoconcepto es una cosa. Vamos a ver qué dice aquí Carolina Urdaneta. Quizás eso tiene que ver con la zona de confort. No, esta vez no entramos allí. Pudiéramos verlo, o digamos, pudiera tener algo que ver con la zona de confort. ¿En qué sentido? Oh, acaba de entrar Ángel Umar. Bienvenida, 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 bienvenida. Entonces, cuando hablamos de zona de confort, hablamos de mi mapa, ¿sí? Hasta dónde llego. Pero en el autoconcepto, como digo, yo digo, yo soy una persona que no pido. Y en mi concepto propio es, cada vez que pido yo soy una molestia para los demás. Mi concepto propio tiene que ver cómo miro hacia afuera. Entonces, de la manera como yo me voy percibiendo, llena un espacio. Y después de la manera como yo me veo en relación al entorno, al mundo y a mis relaciones, se termina de completar. Entonces, por ejemplo, yo tengo que ser un amargado. ¿Por qué? Porque si no la gente no me va a tomar en serio. En mi autoconcepto, yo digo, yo soy serio. En mi concepto propio es, si dejo de ser serio, me van a fregar, sí, no me van a tomar en serio. Esos dos conceptos a veces están así, en oposición. ¿Por qué? Porque en mi autoconcepto, yo me quiero sentir una persona agradable, una persona querida, una persona a la que los demás extrañen, etcétera. Pero en mi concepto propio es decir, yo no me puedo poner así blandengue porque me van a fregar. Entonces esa lucha es lo que hace que a veces la taza se quiebre, pero también de eso se va llenando de estos dos niveles.
Entonces, un primer nivel hay que vaciarlo en relación al entorno y el otro nivel hay que vaciarlo en relación a nosotros mismos. Pero de eso vamos a empezar ahorita en un momentito, porque voy a empezar con las primeras diapositivas, solamente que como estaban, como, aquí la encontré, como quería presentar esa primera, ¿verdad? Que es lo introductorio, ahorita sí vamos a presentar el contenido. Por el grupo les pasé ya a todos una estructura esquematizada. Cómo deshacerse de la arrogancia y el pasado para abrir paso al aprendizaje y lo nuevo. Es decir, ¿qué es lo que, como les dije al principio, qué es lo que impide el vaciarse? La arrogancia, el creer que ya no lo sabemos todo. Entonces, la arrogancia es, necesitas hacer un cambio en tu vida. Y dice, pero ¿cómo hago? Si yo toda la vida he sido así, pero ¿cómo hago? Eso es arrogancia. ¿Por qué? Porque como mi taza está llena, con lo que yo no puedo aprender más porque hasta aquí llegué. Y esa manera nos roba oportunidades, nos roba espacio y lo que ahora sí viene lo que dijo Carolina Ordaneta, la zona de confort en vez de ampliarse, se encoge. Y mi zona de confort se encoge a mi manera de, digamos, como está llena mi taza. Y se va a ir encogiendo. ¿Por qué? Porque el mundo sí se sigue expandiendo. Y las relaciones se siguen expandiendo. Quien no se expande soy yo. Entonces, voy acá para ahora sí la primera diapositiva. La mente construye mapas. ¿Para qué? Para saber cómo responder. Por ejemplo, todos ustedes saben irse para su casa y usan más o menos una misma ruta casi todo el tiempo. Y si consiguen tráfico, usan una diferente. Solamente si hay tráfico. Ustedes saben cepillarse con la mano derecha o con la izquierda, dependiendo de cómo sea cada uno. Y solamente pudieran hacer la otra si en algún momento se sienten limitados. De otra manera, siempre van a usar la misma. Eso es un mapa, un mecanismo de respuesta para cualquier cosa de la vida, N cantidad de verdad. El cerebro no ve la realidad, interpreta modelos cerrados por experiencias previas. De allí viene la frase, no vemos el mundo como es, sino como aprendimos a verlo. Entonces, si yo crecí con la creencia de que tener dinero es malo, pues cada vez que yo tenga dinero, yo tengo que de alguna manera tirarlo, crear una estafa, confiar en quien no debo. ¿Por qué? Porque tener dinero, eso lleva al infierno. Entonces, allí yo creo un mapa. ¿Cuál es el mapa? Si tener dinero es perderse a sí mismo, ¿qué es lo mejor? No administrarlo, no tener expectativas, no tener ambición, porque todo eso es malo. ¿Por qué? Entonces, confundimos ambición con avaricia. Pero nuestro mapa es por allí. Entonces vemos a alguien con dinero y decimos, ese debe ser malo. O vemos, a ver, como sucede con la política. Todos los políticos son corruptos y al final, pues, hasta el que se porte bien entra allí. Y ese es nuestro mapa. Y si entro allí, tienen que ver si yo también robo, ¿no? Pues, ¿por qué? Eso es un concepto propio que está distorsionado. Entonces, yo veo el mundo como aprendí a verlo. ¿Y cómo había aprendido a verlo? No pidiendo, esforzándome de manera independiente, o sea, hacer mi esfuerzo yo solo. Otro modelo es manténgase ocupado. ¿Por qué? Porque si no está haciendo nada, está perdiendo tiempo. Entonces buscamos personas obsesivas con ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? ¿Por qué? Porque si no estoy ocupado, estoy perdiendo el tiempo. Entonces, los vemos excesivamente productivos. Entonces, ¿cómo ven? Si ven a otra persona sentada, pues dicen, no, se está perdiendo el tiempo. Ese es un mapa, eso es un mapa y eso es una estructura. De igual manera, con a ver, que si los capitalistas, los socialistas, lo podemos ver con que las condenas, ¿no? No, hubo el terremoto en Venezuela hace poco y de una vez, ¿qué dijeron? Por la idolatría, eso es
un lente, a través del lente de la condena y de la religiosidad, pues yo interpreto, bueno, todos esos son idólatras, etcétera, etcétera. Y aunque el hecho pudiera tener explicaciones, yo lo sigo viendo por allí. Entonces, ¿cómo veo el mundo? No como es. Yo veo el mundo como aprendí a verlo. Entonces, por ejemplo, en mi familia, generalmente era muy poco común que fuésemos a visitar a otros, como a veces sucede muy común en otras familias que el fin de semana van a hacer una comida y la pasan juntos y después de rumbear se comen su sopa, su sancocho para pasar su ratón, su resaca, su cruda, lo que sea, y, y se vuelve normal. Cada fin de semana hay una celebración, los cumpleaños son tremendas celebraciones. Cuando no sucede de igual manera, entonces ¿qué hace uno? Uno se restringe y que yo aprendí a no visitar a nadie. Y cada vez que veía que otro lo estaba haciendo, me parecía incómodo. Que decía, oye, ¿qué hace ese metido en la casa del otro? No le dará pena, etcétera. Empezaba, ya no veía el mundo como era, sino como yo aprendí a verlo y aprendí a ver lo que uno no tenía que estar metido en la casa de otra persona. Entonces, cuando iba de visita, pasaba un rato y después de cierto tiempo ya empezaba a sentirme incómodo, que me tenía que ir, que me tenía que ir, que me tenía que ir. Entonces, ¿estaba viendo el mundo como es? No, estaba viendo cómo aprendí a verlo. Ahora, para cambiar eso, ¿qué debo hacer? ¿O qué debía hacer? A aprender a disfrutar, a compartir y no complicarme porque alguien me invita a su casa. Y no voy a buscar que a los 30, 40 minutos ya yo estoy como estorbando, ya sobro aquí. Empieza todo eso. Cuando yo empiezo a verlo de esa manera, pues salía corriendo. Y de esa manera nos robamos unos espacios. En mi autoconcepto es, yo no puedo durar tanto tiempo en la casa de una persona. En mi concepto propio, es decir, yo estorbo después de cierto rato. Yo no, o sea, no puedo disfrutar de eso. Y así se va llenando la taza, ¿no? Por ejemplo, los que aprendieron a cargar en su familia con otros. ¿Qué pasa? Aprendieron a crecer de esa manera y después cuando están más adultos, ya no se ven si no tienen que cargar a alguien. Con alguien tienen que cargar, pero tienen que cargar. Esos que de alguna manera fueron hermanos mayores o sus padres se enfermaron o hubo alguna dificultad y les tocó salir al frente. Bueno, aprendieron a ver que la vida es como sacando adelante a los demás. Así se arrastra, así sea contra su voluntad. ¿Sí? Como cuando uno manda a los niños a la escuela, si no quieren, tienen que mandarlo. Entonces, crece uno y llega adulto y lleva arrastrando a medio mundo, pues porque de esa manera, pues aprendió a vivir la vida. ¿Ven la diferencia? Ahí la taza está llena y toca vaciarla, es decir, ¿cómo puedo vivir la vida ahora? Y de eso se trata el aprendizaje. Cuando yo registro esta situación y no y no, y no, y no negocio con la vida, pues yo me quedo allí nadando en esa taza. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Cierto, me identifico, yo tengo la taza con esa, esa ok, que tenga el guante que se lo plante, dicen uno. Entonces, lo primero que debemos mantener en cuenta es eso, y es que no vemos el mundo como es, sino lo vemos como aprendimos a verlo y como lo interpretamos y como lo podemos sostener. Es decir, yo aprendo a sostener el mundo de esa forma. Entonces, el que aprendió que todo era culpa suyo, pues crece y donde quiera se siente culpable. ¿El mundo es así? No. El que aprendió a arrastrar a gente, lo va a arrastrar. El que aprendió que a mí no me friega nadie, yo no me voy a dejar de nadie, vive buscando de quién defenderse. El que aprendió a mendigar cariño, pues, o sea, que tenía que ir detrás de su hermano, de su hermana, de su papá, de su mamá, corriendo, pues va a aprender a ir corriendo de todo el mundo, atrás de todo el mundo, para ver si lo toma en cuenta y si lo quiere, y va a aguantar lo que sea. El que, el que no sabe lidiar con su rabia, con su enojo, con su tristeza, pues, ¿cómo ve? Que cada vez que hay un evento va, y entonces
Ese es su método. Y con ese método así ve la vida. De acuerdo, y allí empieza a llenarse la taza. Entonces, la mente construye mapa y el cerebro se enamora de sus conclusiones. No soy amado, no soy querida, no soy útil, mi padre me desprecia, no me eligieron en el trabajo, soy culpable, debo cumplir con todo, soy responsable, si no lo hacen ellos, lo debo hacer yo, eh, debo ser fuerte, debo complacer a los demás. Esa es la conclusión. Y el cerebro se enamora de eso. Se le agarra, lo abraza como si fuese su salvavidas. Las creencias repetidas fortalecen redes neuronales y sesgos. Entonces, donde en una de esas conclusiones en la que hay que aguantar, entonces el cerebro se aferra a esa conclusión y ¿qué hace? Empieza a aguantar y empieza a crear sesgos. Sesgos son formas cerradas, ¿verdad? De percibir un resultado. Entonces, hay un sesgo. Y el sesgo es que cada vez que yo me veo frente a un resultado, yo tengo que tratar de direccionarlo para allá. La frase, la mente busca confirmar lo conocido antes que descubrir lo verdadero. Entonces, lo verdadero es que usted tiene que aguantar. No. Lo verdadero es que usted aguanta porque usted se enamoró de esa verdad y esa la aprendió en algún momento. Pero usted está viendo la vida de esa manera. Ahora, no solamente la terapia, esto. Hoy estamos en una sesión mastermind, ¿sí? Mente maestra. Estamos haciendo algo muy diferente. Entonces, desde el campo de la neurociencia y desde el mastermind, uno tiene que ver cuál es la verdad oculta. Yo estaba en conversaciones con un jovencito que decía que tenía una idea suicida y decía, esto me aparece, la idea suicida no la idea de muerte, muere, muere, muere. Pero bueno, yo dije, ¿y cuál es la verdad oculta? ¿Sí? Él se estaba limitando a una cosa, a la otra. ¿Y a qué le tenía miedo? No era morir, le tenía miedo, era vivir. Y esa es la verdad oculta. Entonces, se llenan de miedos y llenan la taza. Vacían los miedos y aparece la verdad. Y la verdad es que le tienen miedos a vivir. Y bueno, la vida tiene sus riesgos. Y cuando tienes los riesgos, pues sencillamente los asumes con todo y miedo. Pero eso es descubrir la verdad. La verdad oculta del no eres valioso es realmente lo eres. Ups, ya que aquí se me movió algo. Entonces, la verdad oculta es una. Y negarse a descubrirlo es la arrogancia. Es decir, yo no sirvo, yo no nací para el amor, yo no puedo estar sin ocupaciones, yo no me merezco una oportunidad, yo no puedo ser amado, yo soy no incompleto, soy incapaz, no soy suficiente, esa es la palabra, ¿sí? No soy suficiente. Entonces, ¿qué sucede cuando tú haces esto? Pues llenas la taza de todas estas conclusiones, la mente busca confirmarlo, pero no descubras que en el fondo sí eres suficiente, si eres hábil, si eres completo, si eres capaz, si eres digno de amor, si eres digno de atención, si eres digno de todo esto. Pero si la mente piensa lo contrario, ¿verdad? Y crea un mapa, va a vivir de acuerdo a ese mapa y va a construir todo esto. Entonces, cada vez que nosotros vivimos de esta forma, pues entonces empezamos a, a quedarnos en el campo del ego. El ego dice, o sea, es así, yo soy así. Y esa es como una lápida de un cementerio, ¿no? Cada vez que el cerebro dice así, se está negando al aprendizaje y a descubrir la verdad. Cada vez que dice, no, yo soy así, pone la lápida y se niega la verdad. Pone la lápida, se niega la verdad. Y se lo repito, pone la lápida y se niega la verdad. ¿Y por qué se niega? Se niega porque efectivamente, al quitarle todo lo que llenaba la taza, le quita sus seguridades y el ego entra en pánico. Vamos a ver, aquí hubo una participación de cómo hacemos para desprendernos de tantas cosas. Bueno, eso viene ahorita. De tantas cosas que venimos cargando desde el pasado. No quedar mal con la misma familia, que sienten que no quieres apoyar o piensan, o es una obligación no resolver. Generalmente eso es lo que llena la taza. Todo eso que dijiste en posterior, ¿verdad? Eso, quedar
quedar mal con la familia, le echas a la taza. Que sienten que no quieres, ¿sí? Y cuando uno se desprende de esto y elige lo contrario, aún cuando los complazcas, aún cuando los apoyes, ¿qué van a decir? Que no querías, que lo hiciste mal. Entonces, si lo haces y el resultado no te trae satisfacción, ¿por qué sigues haciéndolo? Y es por lo mismo, el cerebro está amarrado a la conclusión. Debes hacerlo, debes cargar, debes aguantar, debes arrastrar a los demás. Al principio lo haces y duele, pero duele una sola vez y queda definitivo. La enseñanza es un mapa donde te liberas. De una vez al abrir el campo, ¿verdad? Y, y es como limitarse porque tú no puedes cumplir un mandato. ¿Y ese mandato de dónde viene? ¿Quién te dejó ese mandato? Ese mandato, ¿quién te dijo que tenías que cumplirlo por la eternidad? O sea, tenías que cumplirlo en algún punto de la vida. En algún momento de tu vida funcionó y estaba allí. Pero ese mandato no era para siempre. Esa es la mentira del ego. El ego para, para mantenernos, ¿qué dice? Es para siempre. O sea, lo que estás haciendo es para siempre. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que no es para siempre. Esa es la verdad. La verdad es que ya para este momento te produce infelicidad, tristeza, angustia, enfermedad, etcétera, etcétera. Y cuando el cuerpo habla de esa manera, cuando la vida habla de esa manera, pues tú ya no necesitas, ya aparece la verdad. La verdad es que no lo necesitas y sentirte culpable es solamente una respuesta emocional para que sigas amarrada allí. Es una respuesta emocional para que sigas amarrada allí. Ok. ¿Vamos bien? ¿Alguien más? La incertidumbre del cambio. Entonces, vamos a ver cómo vamos aquí por TikTok, también van excelente. Entonces, la incertidumbre del cambio. Cuestionar viejas creencias activa el conflicto interno y el crecimiento. Entonces, ¿cuáles son las viejas creencias? Sé fuerte, complace, el dinero es malo, carga con los demás, si no los ayudas eres malo, si te niegas eres malo, si no aceptas eres malo, si se aprovechan de ti eres bueno, si se friegan en ti eres bueno, si eres infeliz eres bueno para ellos. Si cada una de las cosas que hace que se mantenga el mapa, pues lo utilizas para funcionar. Entonces, toda expansión comienza con una duda. ¿Cómo hago? La pregunta no es cómo hago, es ¿quiero hacerlo? Porque en el fondo es que si tú sabes que tienes que sacrificar toda esa lealtad, toda esa estructura familiar, cultural, religiosa, a la que le has sido fiel, estás amarrada. Entonces, no puedes soltarlo. ¿Por qué no lo puedes soltar? Porque sería traicionarlo. Y eso es algo que no quieres. La pregunta es, ¿quieres o no quieres? Porque quisieras traicionar a las personas de tu pasado. Y tú vas a decir, no. Y la verdad es que es mentira. ¿Por qué? Porque en el fondo vamos a tener que traicionarlos. Vamos a tener que cambiar eso y decirles, ok, aprendí, lo viví de su manera, lo apliqué, pero ahora lo necesito hacer diferente. Eso es lo que hay que decirle a las figuras del pasado. Y empieza con una duda, ¿y si lo hago? ¿Y si podré? Y todas esas dudas llenan la taza. Y se sigue llenando y se sigue rebosando. Pero para aprender a hacerlo de nuevo, tienes que vaciarte primero de las dudas. Y decir que todas esas dudas lo que hacen es impedirte acceder a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que estás viviendo mal. La verdad es que esas creencias ya no te sirven. Y como dice Wayne Dyer tiene una película que se llama El Cambio. Es preciosa la película. Hermosa, hermosa, hermosa. Wayne Dyer en la película dice, eh, llegamos desprevenidos al atardecer de la vida creyendo que todas nuestras creencias nos van a funcionar. Ya que por aquí hay un micrófono activado. Ah, no, es en este oído.
Entonces dice, llegamos al atardecer de nuestra vida pensando que todas nuestras creencias, todas nuestras seguridades nos van a servir para el atardecer de la vida. Y es mentira. ¿Por qué? Porque lo que en la mañana era verdad, en la tarde ya no lo es. Lo que cuando era niño me servía, cuando soy adulto ya no me sirve. Lo que siendo joven me funcionó, como siendo anciano no me sirve. Lo que me servía siendo casado no me sirve siendo soltero. Lo que me servía siendo soltero no me sirve siendo madre o padre. Lo que es el cambio. Ahí está el cambio, que eso ya no me sirve. Y nos amarramos por apego. Entonces nos apegamos a esas ideas. ¿Por qué? Porque nos dan una identidad. ¿Quién es Carolina? ¿Quién es Amelie? ¿Quién es Evimel? ¿Quién es cada uno de los que están acá? ¿Quién es cada uno de ellos con esa taza vacía? ¿Quién es? Deja de ser la culpable, la que carga, la moral, la no querida, el no aceptado, el trabajador, el del que se aprovecharon, desaparece todo eso y te quedas así. ¿Y quién puedo ser ahora? Y vamos a la otra, la poda sináptica. Aquí sí viene lo que es neurociencia. Lo que deja de usarse comienza a debilitarse. Entonces, si tú eres de los que al llegar a casa tienes que ponerte a pelear con todos porque no han hecho nada, ¿qué van a hacer siempre? No van a hacer nada porque saben que cuando tú llegas lo vas a hacer tú. Pero ¿qué pasa? Cuando dejas de hacerlo, les toca a los demás empezar a hacerlo. Empieza a debilitarse esa manera y cada uno le toca hacerse responsable. Pero si tú no lo permites porque se activa de una vez el canal neuronal, la estructura de comportamiento, como lo llames para hacerlo, pues tú lo vas a hacer. Si al niño tú lo cargas siempre, no va a aprender a caminar. Pero llega un momento en el que lo tienes que bajar, así llore, y le toca caminar, etcétera. ¿Vio? Eso debilita el comportamiento de que lo tienes que cargar en brazos. La frase, para aprender algo nuevo, algo viejo, debe perder fuerza. Entonces, cada uno de los comportamientos que fortalecen esa identidad es lo que nosotros nos empezamos a quitar. Eso debilita uno y crece el siguiente. Eso crece de manera automática. Llegan momentos en los que algunos dicen, oye, pero si esta persona ha hecho esto toda la vida, si esta persona ha hecho todo esto toda la vida, si yo lo he hecho toda la vida, ¿cómo no lo haría? O sea, no eres el primero. Eso es como cuando especialmente ahorita aquí hay más mujeres, ¿no? Pero las mujeres dicen, algunas cuando han soportado, qué sé yo, maltrato por parte de hombres. Y si lo dejo y no puedo seguir adelante, y si lo dejo y no puedo sacar adelante mis hijos, no, no eres, ¿qué le han dicho? No es ni la primera ni la última madre soltera. Entonces, cuando te das cuenta de que otros pueden y que pues dejas de perder eso y te apartas de esa relación tóxica. Pero allí se abre un canal, ¿sí? Un nuevo canal y empiezas a resolver por ti misma, 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 hasta que llega un momento en el que dices que no lo necesitaba. ¿Viste la verdad? Ahí aparece la verdad, justamente en ese momento. Entonces, si cada vez que yo tengo iniciativa de hacer algo positivo, yo siento que yo voy a hacer una molestia, que yo voy que yo que yo no, que yo no debo hacerlo, que yo soy incómodo, que se van a burlar de mí, pues cada vez que te quedas en silencio y aguantas de afuera, pues efectivamente esa red neuronal se fortalece. Pero si dejas de hacerlo y empiezas a hacer el cambio, esto empieza a debilitarse. Empieza a debilitarse. Las personas que tenían miedo escénico empiezan a practicar en público, en público, en público, hasta que de repente la idea de que antes no podían desaparece y aparece una persona que maneja la situación en público. ¿Por qué? Practicar. Eso es una técnica que se llama exposición ante el miedo, ¿no? Una exposición ante la circunstancia. Entonces, cada uno lo va viendo.
La neuroplasticidad, todo esto es neurociencia, neurociencia. Hoy estamos desde un campo muy diferente a los anteriores. En los otros yo metía mucho breathwork y la parte clínica, pero acá viene lo diferente. La curiosidad abre nuevas rutas. Si no te atreves, si no tienes hambre de intentarlo, efectivamente, ¿qué va a pasar? No se va a abrir ese campo. El cerebro va a anular esa ruta. Entonces, si tú nunca has utilizado, por decir algo, la máquina de cortar cabello, hasta que no la empieces a utilizar, no vas a aprender. Cuando empieces a utilizarla, pues efectivamente, allí se abren esas nuevas rutas. Y esas nuevas rutas son las que permiten. Pero teníamos una idea del cerebro, ¿sí? Esto se ha ido modificando en los últimos 10 años con mucha velocidad, es que el cerebro era uno solo y de una manera, pero el cerebro es moldeable hasta, por lo menos hasta los 70 años. Tiene mucha capacidad de rehacerse de nuevo. Y la curiosidad es el combustible biológico del aprendizaje. Entonces, cuando tú ves a los niños hacen hasta 73 preguntas diarias a sus padres. Ustedes que han tenido hijos y cuando están pequeñitos le preguntan, ¿y por qué es por eso? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? 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 Están así, aprendiendo, 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 aprendiendo y estimulándose el cerebro mentalmente. Cuando llegan a adolescentes, el ego alcanza su primera etapa, se siente un poquito fuerte y ya no quiere aprender más nada. Entonces, hoy, por ejemplo, estaba conversando con mi ahijadita que la amo, y entonces yo le dije, no, estoy aquí haciendo algo por ChatGPT, y pues le estaba pidiendo diseñar una de las imágenes, por ejemplo, de las que yo les he mostrado a ustedes. Y me dijo, sí, y yo le expliqué, mire, no, eso se hace un texto de esta forma, especificando cada cosa. Yo le digo, tú sabes, para yo ayudarte o te puedo enseñar. Y dijo, no, yo ya sé, me dijo. Y yo le dije, ya sabes. Ok, yo le dije, ¿qué es un prompt? Y me dijo, no sé, viste que no sabes. No, pero ellos como ya saben, como hacen un chat y Gemini o ChatGPT les responde, no, ya se lo saben todo. O sea, ya, ¿sí? Entonces, ese es, así como actúa un adolescente, seguimos actuando por el resto de nuestra vida, solamente con una actitud disfrazada, pero más arrogante todavía. Entonces, le hablamos a alguien de algo y dice, no, pero eso no es así, eso no es así. Y no es así, no es así. Y la única manera de que algo no sea así es que sea imposible que sea de otra manera. Así, por ejemplo, yo digo, esto es negro, y bajo cualquier circunstancia, el mismo material, en las mismas condiciones, o este material actual, sin yo poder aplicarle nada por fuera, no va a dejar de ser negro. Es imposible que sea de otro color porque es este. Ahora, tú dices, ¿es posible cambiar este color? Sí, sí, es posible. Se le aplica otra pintura y efectivamente cambia. Pero cada vez que alguien dice, no, eso no es así, realmente tiene una red neuronal bloqueada, porque realmente posibilidades son infinitas. La primera vez que alguien corrió 100 metros planos en una velocidad récord, nadie pensaba que se podía hacer. La primera vez que alguien hizo un salto de vara con una técnica diferente, nadie pensó que podía ser. Siempre, y esos son los límites de nuestra tasa. Pensar que al ver que alguien lo hace así y todo funciona así y así da un resultado, no hay otra forma. Eso es la tasa llena, que no hay otra manera, que en mi vida no hay otra manera, que en mi historia no hay otra manera, que en mi estructura no hay otra manera. Entonces, si me va mal en el amor, pues significa que yo no tengo suerte. Entonces no me va a ir de otra manera. Si yo pues constantemente tengo un accidente cada vez que me compro un carro o una moto, pues yo siento que mejor es, o sea, que allí estoy condicionado. Que eh, si yo no empujo a los demás, nadie hace nada. Y entonces cada vez que yo creo esa estructura, por allí va mi vida. Y cuando va mi vida por allí, el cerebro agarra esa conclusión, se aferra a ella, que ya viene el otro campo. El ego le genera apego a esa idea,
porque si se la quitan es como si le quitaran el nombre y el apellido. Entonces, la neuroplasticidad es la capacidad del cerebro rehacerse de nuevo, reestructurarse, pero primero tiene que haber mucha curiosidad, es decir, puede ser de otra manera. Entonces, cuando una persona te dice, no, es que no me entiendes, es que tú no lo ves como yo lo veo, allí es muy difícil el cambio. ¿Por qué? Porque la persona piensa que con lo que tiene en su taza es suficiente. ¿Cuándo se vacía la taza? Cuando tú cambias de decir, es que ¿cómo lo hago? Y es que, dice, ¿cómo puedo aprender a hacerlo? ¿De qué otra manera pudiera hacerlo? Ya pasamos del, es que ¿cómo hago? Es que ¿cómo? Es que ¿cómo? Es que ¿cómo? O pero. Pasamos, ¿cómo pudiera hacerlo diferente? ¿Cómo pudiera hacerlo diferente? Y eso se convierte en tu primer paso, en tu primera acción directa para el cambio. O sea, es decir, cuando te haces la pregunta vas a tener una respuesta inmediata. Y después de esa respuesta inmediata empieza el cambio, empieza justo allí. Y allí se empieza a crear el camino. Pero esa curiosidad, esa necesidad de, oye, ¿de qué otra forma lo puedo hacer? Pero cuando tú te haces esa pregunta, entras en peligro. El cerebro, el ego siente que le estás quitando sus seguridades. Y como siente que le estás quitando sus seguridades, pues dice, te sientes, o sea, la sola pregunta empieza a preocuparte, a angustiarte. Hay personas que yo les digo, oye, pudieras hacerlo diferente, pero es que mira, ¿qué hago? No sé qué, y empiezas de una vez toda la historia, todas las razones, todas las excusas y todos los pretextos para decir, es que no quiero. En el fondo, no quiero ponerme en riesgo, no quiero aprender, no quiero intentarlo de otra manera. ¿Y qué necesita para eso? Pues estructuras culturales, estructuras personales, familiares, religiosas, y tiene toda su excusa. Ahí está, bueno, ya me había adelantado un poquito, pero el ego pierde protagonismo. Observamos nuestros pensamientos sin convertirnos en ellos, es decir, tengo que hacerlo. No es que tengo que hacerlo, es que creo que debo hacerlo y creo que es mi obligación, pero no es cierto. El problema de identificarse con los pensamientos es que yo lo debo hacer. Si no lo hago yo, no lo va a hacer más nadie. Entonces vas y lo haces, terminas de hacerlo y terminas diciéndole a todos, es que usted no sirve, es que usted es un inútil, es que usted no me ayuda. Tiene toda esa estructura allí amañada, por decir de esa manera. Por aquí había otra pregunta, Carol. Ya va. Hay varias preguntas. Ajá, Reina. Además, también con el autoconcepto y el concepto propio, de la forma como uno aprendió a vivir llenando la taza, así atrae el tipo de personas que se aprovechan de sus debilidades. Por ejemplo, estás consciente de que se están aprovechando de ti, pero en la teoría de la vida, así es la forma de ser bueno. Exactamente. Carolina dice, yo siempre me pregunto si funciona y me ayuda mucho. Ok. Bueno, ambos están resaltando algunas cosas y es que si tú sientes que hacerlo es como traicionar a los demás, es como que no puedo, pues realmente pues estás allí. Eso fue como el mismo Jesús. ¿Por qué muere Jesús? Porque nadie pensó que Dios podía ser hijo y podía venir en carne humana. Entonces, pues como no lo aceptaron, pues hay que matarlo, pues para ver si sí es Dios, ¿no? Así como las brujas de Salem. Llegaban y los condenaban y les ponían una piedra y les amarraban una cadena y los tiraban al río. Si se lograba liberar, era una bruja. Y si no, pues, ay, qué pena, matamos a una persona inocente, pero se comprobó que no era una bruja. Entonces uno dice, oh, ¿qué precio tiene que pagar las personas para comprobar cada cosa, no? Entonces, la disociación consciente es lo que ayuda a esto. ¿Cómo es la disociación consciente? En filosofía lo llamaban conciencia concomitante, el otro lo llaman el cambiar de observador, como cada uno lo quiera llamar. No eres tus pensamientos, eres quien los observa. Entonces, cuando tú te ves pensando de esa manera, tú te sales y te estás observando.
y no permitas que el resto de la reacción corporal, que es adrenalina, cortisol, o cualquier otro de los neurotransmisores, se apoderen de ti. Sencillamente, allí justo te detienes y tú dices, ok, ¿realmente necesito hacerlo en este momento o necesito solamente liderar la circunstancia o puedo soltarla? ¿Qué precio va a tener en mi vida seguir siendo como soy? Entonces, no eres tus pensamientos. El problema de todos nosotros es que nos identificamos con nuestros pensamientos y al identificarnos con nuestros pensamientos, eh, no es que yo molesto, no es que yo no lo debo hacer, no es que, pero es que, pero es que cada vez que tú ves una persona que tú le hablas y dices, pero es que significa que te está rechazando todo lo que tú le estás diciendo, porque es un juego psicológico. Cuando te coloca las excusas, sencillamente el ego está hablando. Y recuerden lo de la clase de la terapia de Dios. El ego tiene tanto poder en nuestra vida que a veces también se pone a orar para reforzar su miedo. Cuando el ego refuerza el miedo, no estás orando con el alma. Y por eso los discípulos, o sea, cuando Jesús les dice, oye, queremos que envíe fuego sobre estas personas, pues dice, deténganse a ver qué espíritu los está inspirando. ¿Por qué? Porque efectivamente, a veces el ego tiene tanta iniciativa, tiene tanto poder, tiene tanto liderazgo en nuestra respuesta que muchas veces no somos nosotros, ni los que oramos, ni los que actuamos, ni los que decidimos, ni siquiera somos los que estamos observando la situación. Joe Dispenza dice que de esto se trata el 95% de nuestra vida. El 5% es ese, eres el que lo observa. Si ese 5% no lo aprovechas para detenerte y decir, oye, estoy actuando de una manera automática, estoy actuando desde el protagonismo del ego, estoy actuando desde mis miedos, estoy actuando conforme a un mandato familiar, estoy actuando, pues tú no tienes dominio de tu mente. Y por eso nunca has tenido dominio total sobre una circunstancia que te pueda aterrar. Vamos a ver, Argenia decía aquí algo. En mi caso, ¿por qué? Siempre soy servicial, no me canso. No me canso de hacerlo, a pesar de que algunas oportunidades me propongo algo, lo hago, pero cuando es para mí, me quedan las cosas a medias. Claro, porque ¿qué valor te estás dando a ti mismo? Ahí está el concepto propio. En el concepto propio es hacer para los demás es mejor que hacer para mí. Mira lo que te estás diciendo, en primer lugar. Lo segundo, si tú te tienes al frente y dependiera de ti y de que acabes las cosas, la felicidad de tu vida lo harías con el mismo interés para los demás. Y aparece el mandato es complace, o sea, servir, ayudar, todo eso se vuelve, tú puedes dejar tus tareas siempre y cuando complazcas a los demás, en algún momento te van a querer, porque perdona que me vaya directo, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con todas las personas que complacen? En el fondo, todo lo que hacen es para algún día sentirse tan amados como desearían. Es la forma como en algún momento recibieron afecto. Pero es mentira que dejando de hacer las cosas, y pues vamos a ponerle un poquito de evangelio a eso, que dice el mandamiento, amar al prójimo como a uno mismo, no en vez de a uno mismo. Entonces, ni siquiera ese mandamiento del amor está completo hasta que no lo hagas contigo. Entonces, cada vez que aparece el servicio al otro, tu cerebro se activa y de una vez, y por allí aparecen las necesidades, aparece la empatía, se despiertan todos tus valores como una manera de olvidarte de ti. Se despierta, ese es el canal neuronal. El canal neuronal es decir, oye, no puedes dejarlo solo, ¿cómo lo vas a dejar solo? ¿Verdad? Ahora, si el primer necesitado de tu vida fueras tú, ¿cómo te tratarías? Ya que aquí está llegando gente así sea tarde, pero vamos a admitirlo. Entonces, eres tú quien los observas.
Entonces, cuando tú te observas, tú dices, oye, ¿qué me digo yo a mí mismo cuando estoy sirviéndole mejor a otra persona que a mí? Me estoy diciendo que son más importantes ellos que mi propia vida. ¿Qué sucede cuando yo digo que si yo no hago las cosas, las demás no lo pueden hacer? Estoy diciendo que estoy anulando a los otros. Y después nos preguntamos por qué los otros se sienten tan inútiles a veces. Claro, si cada vez, si no les permites tener iniciativa, ¿cómo van a tenerla? Entonces, ¿cómo alguien asume la responsabilidad si nunca, si cada vez que le toca asumirla tú lo suplantas? Pues no va a hacerlo. Entonces, se crea un canal para él o para ellos y otro y para ti de igual manera. Tú tienes una forma de respuesta, ellos saben cómo vas a responder. Efectivamente. Por eso se llaman condicionamientos o reflejos condicionales. Vamos con el otro. La mente es el aprendiz. Las personas que no se dan la oportunidad de experimentar lo diferente, realmente, como dijo Carolina, van cerrando, empequeñeciendo su zona de confort. El cerebro tiene una capacidad ilimitada, expansiva a un nivel enorme, y todos nosotros lo reducimos a las neuronas de un pollo. ¿Y por qué digo de un pollo? Es porque ellos ya tienen su estructura formada, comen el arroz, saben, empollan los huevos, crecen los pollitos, si se tienen que ir, se tienen que ir, si se los quitan, se los quitan. Una estructura más o menos similar. La necesidad de tener la razón es reemplazada por el deseo de comprender. La necesidad de hablar aparece cambiada por el deseo de escuchar. La necesidad de actuar aparece por el permitir la iniciativa del otro. El sabio aprende, el arrogante se defiende. Entonces, siempre aparece esto con la frase de la taza, es el enemigo del aprendizaje es la arrogancia. Entonces, en la arrogancia, yo no permito que el otro tenga iniciativa, yo no permito que el otro crezca, yo no permito que el otro madure, yo no permito que el otro se haga cargo, yo no permito que el otro aprenda, yo no lo permito. ¿Por qué? Porque yo tengo la razón. Y cada vez que entras allí, el ego tiene el control. Entonces, la mente es el aprendiz. Darle un espacio a la mente para que pueda hacerlo diferente, para que pueda ampliarlo, para que pueda desarrollarlo de una manera un poco más flexible, va a hacer que no tengas problemas de rodillas, que no tengas problemas de columna, que no tengas problemas de riñones, que no tengas problemas pulmonares. ¿Por qué? Porque aparece la flexibilidad. Los problemas de rodilla aparecen porque las cosas son a tu manera. Porque eres inflexible, es decir, tienes que cargar con todo y nunca puedes soltar que alguien se haga cargo. Al final termina porque hay otro miedo oculto. ¿Y cuál es el miedo oculto? El miedo a no ser bueno. Vamos a ver. En Carolina Ordaneta, ya va, que Argenis, perdona, con tu respeto, Argenis, dice, sí, exacto, gracias a Dios en el accidente que me pasó, me estoy queriendo bastante. Allí te sentiste obligado. Ahora tienes que pasar al aprendizaje de hacerlo por iniciativa, enfocarte en tus metas, en tus objetivos, enfocarte en todo esto. Porque pues, si no va a terminar como Jesús en la cruz. Todos salen corriendo el día que estás allí crucificado. Carolina Urdaneta dice, sentir la necesidad de controlar todo. Si no, nos sentimos vulnerables. Eso es el ego. El ego necesita control. El ego tiene mucho miedo de no saber y no tener. Samuel dice, quien aprende a adaptarse a los cambios sufre como quien intenta controlar cada detalle. Pero el adaptarse sí trae un dolor, pero es una sola vez. Ahora, el, el control, como dice aquí, uno no es que tiene miedo a perder el control. El ego tiene miedo es a soltar el control.
Entonces, ¿qué crea? Estructuras de desconfianza, estructuras de inseguridad, estructuras de descalificación, estructuras de dependencia. ¿Por qué? Porque mientras más dependan de mí, yo controlo más. Pero cuando alguien aprende a validarse y a responder por sí mismo, yo ya no lo necesito controlar. Mi espacio crece. ¿Por qué? Porque uno de esos cables un día me va a arrancar un brazo. Entonces, ahí se le activó el micrófono. Ya está. La mente es el aprendiz. El sabio aprende y el arrogante se defiende. Hay una frase que dice, corrige al sabio y será más sabio. Corrige al necio y te ganarás un enemigo. Hubo una vez, o sea, yo pasé 3 meses aquí en un trabajo que era horrible. Y cuando apenas me pusieron ese trabajo era como líder. Y todos pensaron que era como si me hubiesen castigado. Durante esos 3 meses fueron horribles para mí. Una de las personas que yo consideré mi mejor amigo en ese lugar, o el más cercano, entonces, ya va. Aquí me hicieron una pregunta y voy a... Entonces, había unas limitaciones que uno no podía introducir muchos familiares en la empresa porque esto traía conflictos. Si se metía con uno o corregía a uno, aparecían todos los familiares ahí a pelear, ¿no? Eso es como las pandillas. Efectivamente pusieron esa norma y precisamente el jefe metió toda la familia de este compañero. Toditos entraron. Yo dije, y justo a mí me habían colocado como líder. En ese momento yo sabía con quién tenía que lidiar. Entonces yo lo llamé aparte y yo le dije, mira, su esposa va a trabajar conmigo. Si yo le llamo a la atención, yo no lo quiero ver a usted metido acá peleando ni volviéndose como usted se vuelve, porque lo conozco. Voy. Entonces yo le dije, no quiero verlo de esa manera. Y prefiero decírselo de esta manera a que ocurra un incidente. Yo se lo avisé. Justamente cuando le estoy avisando esto, él de una vez dice, ya se está, ni siquiera ha entrado mi esposo, ya se está metiendo con él. Yo le digo, no, por esa misma razón, que como usted está reaccionando, yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y empezó, y dijo, no, por eso yo no sé qué, y empezó a defenderse, total. Y yo le dije, con usted no se puede hablar. Y me dijo, sí, a mí me dijeron inclusive que si yo quería este puesto, y yo dije, yo rebajame, no, para mí eso era como si me degradaran, todito, yo le dije, tranquilo, no pasa nada, con usted no se puede conversar, lo mejor es hasta aquí llegamos, vámonos, no fue. Pasaron 3 meses, a mí me subieron por una posición por encima 2 veces que la de él, pero él no lo entendía. Entonces, ¿qué sucedía? En su concepción, para mí lo que yo estaba haciendo estaba mal. Para mí era un proceso. Yo dije, esto tiene un camino y después de aquí yo tengo que moverme, esto es transitorio. Porque después de 6 meses el jefe me dijo, yo cuando lo cambié yo dudé mucho porque usted me producía mucho donde estaba y moverlo para allí fue, pero ya después lo coloqué donde usted se merecía. Pero para ellos era inconcebible que los regresaran a un área que era horrible. Entonces, el ego no acepta estas cosas. ¿Por qué? Porque se niega a aprender. Siempre está a la defensiva. Entonces, no hay espacio para la expansión mental, porque o siempre tienen la razón, o todos están contra mí, o andan a la defensiva, o no saben cómo responder, y al final terminan en conflicto con todo el mundo. Entonces, dice aquí, no, Samuel dice, Jonathan me está dando hasta con el tobo. Con razón me duele todo el cuerpo. Deseo vaciar mi taza. Debo aprender que sí podré. Gracias por invitarme. Ok. Gracias, Samuel. Dice, no siempre quien se defiende es arrogante. Ahorita te explico eso, Nani. A veces las personas se defienden porque se sienten incomprendidas o atacadas. Eso es ego. Solo ego, solo ego. Y Carolina Ordóñez dice, me siento totalmente identificada. El ponerse en una actitud de defensa es el ego. El ego no es solamente me defiendo porque soy arrogante. El ego se defiende porque tiene miedo. Cuando yo hice mi primera examen de coaching, así en grupo, no, mi segundo, me hicieron unas preguntas sobre unos temas que yo, o sea, yo desarrollé un área
y me preguntaron sobre otra área. Y yo dije, oye, pero esto no fue lo que ustedes me pidieron. Y empecé a defenderme. Y me dijeron, ¿cómo te vamos a dar a ti la certificación de coaching si lo que hemos visto es que te estás defendiendo? Acepta, esta área no fue la que preparé, no la estoy dominando, muéstralo, no lo sé, no lo domino, pero si te empiezas a defender, tú estás actuando sobre el ego, desde el ego, perdón. Entonces, en esa certificación de coaching se nos pedía, se nos veía las competencias personales. Y si cada vez que tú le hablas a una persona empieza a defenderse y empieza a defenderse y empieza a defenderse, pues realmente no hay aprendizaje. Y no es porque está lanzando los primeros golpes, no, está así, pues ¿por qué? Porque, como le dije, el ego tiene dos miedos, el no saber y el no conocer. No, el no saber y el no tener. Entonces, cada vez que entramos a la defensiva, no, cuando tú hablas con una persona y empieza a decir, no, pero, y empieza a defenderse, no hay aprendizaje. Pero cuando una persona te dice algo y escucha y dice, ok, ok, cuando ahí no hay ego, cuando la persona escucha, toma lo que necesita y lo que no le corresponde, se da cuenta que es de la otra persona. Ahí hay aprendizaje. Es decir, supongamos que Evimel me está diciendo una cosa y tiene la razón en un 30%. Yo tomo ese 30%. Eso es lo que necesito tomar. El resto yo digo, lo demás es tuyo. Ese 70% es tuyo. Y tengo que decírselo, no, yo solamente tengo que agradezco por esto. Entonces, pasé 3 meses en esa posición y en esos 3 meses yo no peleé con nadie. Dejaron a otra persona. Pasó un mes y ya se echaban golpes en la calle. ¿Por qué? Porque todo el mundo se defiende. Porque son actitudes defensivas. Está el ego de todo el mundo peleando unos con el otro, con el otro, con el otro. No, no me pueden degradar. A veces yo puedo estar, no sé, yo puedo estar comiendo cable, pero para mí el cable es la última maravilla del mundo. Y que me digan que no coma cable, sino que coma otra cosa, no, ¿cómo me vas a sacar a mí de aquí? O sea, el ego, como decía un sacerdote que era amigo mío, decía, el que nunca ha tenido cosa y cosa tiene, piensa que su cosa es gran cosa. Entonces, eso sucede mucho como personas que cambian de país, cambian de estado, cambian de carro y ahora no, pues, no saben hablar inglés, pero llegan, regresan a Venezuela uno dice, no entender, yo no entender, ya con 3 años ya son gringos. ¿Sí? O algunos le dan la residencia, ya ahora ya no comen arepa, comen hamburguesa. Entonces, esto es el ego en toda su expresión. Ahora, la expansión mental, más creatividad, adaptación, visión. Eso es flexibilidad. Cuando la taza se vacía, aparece el espacio para lo extraordinario. ¿Sí? Las dos Carolinas siempre que ponen su cámara, que están activas, a mí, por eso me agrada mucho escucharlas y cuando se incorpora hago esos pequeños recuentos es porque sus rostros me reflejan el aprendizaje. Una le da 1000 vueltas y la otra, wow, allí yo tengo un feedback. Por eso los que apagan las cámaras, a veces yo no puedo ver hasta dónde llega el alcance de esto, no importa, pero sería lo más recomendable. ¿Sí? Entonces, cuando la taza se vacía, aparece el espacio para vaciar la taza. La taza es crear espacio para una nueva identidad y unas nuevas posibilidades. Entonces, los nuevos comportamientos, las nuevas conductas, los nuevos valores, la nueva percepción del mundo es una posibilidad. Si no te abres a la posibilidad, tampoco es real. La posibilidad es lo primero que aparece. Es posible. ¿De qué manera puede ser posible? No es, ¿y cómo hago? No, ¿de qué manera puede ser posible? Entonces tienes una meta y para lograrla lo primero que haces es
convertirlo en una pregunta. O sea, yo deseo convertirme en una persona más segura. ¿Cómo actúa una persona segura? Ah, ok. ¿Y cómo eso puede ser posible en mi vida? Entonces yo lo empiezo a modelar, 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 modelar. Cuando yo hay cosas que me parecen, bueno, eso lo hace el beisbolista, eso lo hace el rico, eso lo hace el millonario, eso lo hace el deportista, y yo lo empiezo a modelar, 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 modelar. De repente aparece la posibilidad en el cerebro. Y cuando el cerebro cree que es posible, él se encarga solito de hacer el resto. Ahora, cuando no hay posibilidades, se cierra por completo. Y cada vez que eh, el cerebro se cierra por completo, le deja el control al ego. Y el ego empieza a controlar, a defenderse y a proteger su estructura. Se enamora de sus conclusiones y cierra los caminos. Cuando aparece la posibilidad, y por eso es la curiosidad, cuando empieza a aparecer esa posibilidad, pues ya las cosas son diferentes. Ese espacio es la mente maestra, es cuando nosotros hackeamos nuestro cerebro. Por aquí hay otro micrófono activo. Ah, no, ya sé dónde es. Es que tengo este audífono con el TikTok. Entonces, ¿cómo hackeamos? Cuando empezamos a creer en la posibilidad. Hay posibilidades de que mi vida sea diferente. ¿Cómo? Modelando, modelando nuevos comportamientos, nuevos hábitos. No me los creo, no te los creas. Empieza a fingirlo hasta que te lo creas. Esa es la frase de Joe Dispenza que más me gusta de ese proceso de cambio. Hazlo, o sea, miéntete a ti mismo hasta que te lo creas. Así como te has mentido en otra cosa y si lo has logrado, entonces empiezas a modelar, modelar y hackeas. Cuando el cerebro deja de cerrarse y empieza a creer que hay una posibilidad, en ese momento empieza el cambio. ¿Y dónde aparece el cambio? Aparece en el momento en el que el cerebro se dice a sí mismo, existe una, existe una realidad diferente. Y cada vez que hace eso, pues generalmente se expande, se expande, se expande, se expande. Por ejemplo, yo también en algunos momentos también tengo que asistir a algunas terapias para vaciar mi taza. Y una de las veces en las que hablábamos de cambio, me decían, ¿usted ha cambiado? Yo le decía, pues sí, imagínate, yo antes tenía una vida religiosa, ahora es diferente, después fui comerciante, después psicólogo, ¿verdad? Y ahora me ha tocado. Dice, no, eso es que le ha tocado. Una cosa es que las cosas, que la realidad y la vida o las circunstancias le obliguen a hacer. Dijo, ahora mire su habitación, ¿hace cuánto no mueve la cama? Yo este ejemplo se los coloqué a ustedes. ¿Sí? ¿Hace cuánto no mueve la cama del lugar? No mueve la habitación. Y yo dije, wow, nunca. Ah, ahí se ve la rigidez que hay. O sea, yo veo eso y es de esa manera y no es de otra. Por eso a los hombres les cuesta un poquito más el cambio que a las mujeres. Porque las mujeres cuando limpian, mueven aquí, mueven allá, de repente aparecen en un lado, aparecen en el otro, etcétera. ¿Qué le dice uno el hombre a una mujer cuando va a hacerle limpieza a su casa? O dice, trate de no mover las cosas, pues después no las encuentro. La mujer lo mueve esta semana así, después lo mueve para el otro, y que se da cuenta que los consigue. Hay un espacio para la flexibilidad. ¿Dónde aparece la rigidez en la mujer? En los modelos emocionales, pero en los modelos cognitivos es mucho más abierta y tiene más posibilidades. En los modelos emocionales dice, no, yo emocionalmente no me puedo abrir a otras cosas, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer, pero en los modelos cognitivos donde dice, hay una torta de chocolate, pero la podemos rellenar y empieza la decoración y de repente ve otra cosa allí. También eso aparece con la maternidad, aparece, pero después de que se cierran las edades posteriores a la maternidad, pues empieza a aparecer la rigidez de nuevo. O lo que hace es trasladar los elementos de la maternidad a los hijos. Hasta ahora, ¿alguna pregunta? Ya va, que tengo que poner aquí la imagen que yo les dejé.
¿Desde qué ángulo necesitan que haga un pequeño repaso? Este está más completo, este es como todos unos slides. A mí me gustaron muchísimo, muchísimo cuando lo creé. Se compiló de esta manera porque mi taza necesita seguirse llenando para trabajar un poquito más la inteligencia artificial, ¿sí? Como yo le decía a mi ahijada, ella me dice, ella pensaba que el ChatGPT o Gemini o cualquiera de las otras opciones consiste en hacerle preguntas como yo le hago, como chatear con alguien. No, hay que hacer un prompt, hay que ser específico, hay que dimensionar, hay que escuchar el feedback y hay que... Entonces, la primera, vaciar la taza es generar incertidumbre. Empieza a preguntarte, o sea, lo que yo sé, en programación neurolingüística esto lo llaman, el mapa no es el territorio. Tú ves un mapa y una cosa es ver el mapa y otra es ir al lugar. En el mapa no aparecen los animales con los que te vas a encontrar, no aparecen los pequeños senderos, no aparecen los árboles. O sea, el mapa no es el territorio. En el territorio ocurren más cosas. Y si tú te quedas con el mapa, no cabe el territorio. La experiencia del territorio es diferente. Voy a intentar expandirlo uno por uno para hacer un pequeño, ya que como no sé si se ve o lo ando más. Ahí está. Uno, la mente se construye mapas, no la realidad. Esto ya lo vimos, ¿no? ¿Cuáles son las redes neuronales? Memorias emocionales, creencias, hábitos y pensamientos. Uno, dos. El cerebro se enamora de sus propias conclusiones. Esto ya lo hablamos. Dice Leoneida que está muy bonito ese diseño. Y ahorita les digo cómo se hace. Va a expandir el mapa. El número tres. Oh, ya va, que aquí tengo que jugar con las pantallas. Ok. El número 13, vaciar la taza genera incertidumbre. Si no tengo lo que me dé identidad, ¿con qué me quedo? Y por eso, cuando alguien, tú le dices, mire, se maneja así, dice, no, 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 no. El hecho de que le tengas que enseñar y que tenga que decirse a sí mismo, me abro al aprendizaje, les dice, este va a pensar que no sé, este va a pensar que no quiero, este va a pensar que yo soy un bruto, este va a pensar que yo soy un ignorante, este va a pensar, este va a pensar, va a pensar, va a pensar, va a pensar, va a pensar. Entonces, ese estado de incertidumbre ciega la corteza prefrontal, la corteza cingulada anterior y las redes de monitoreo de conflicto, la mente directa. Dice aquí, lo que siempre creí no podría ser cierto. Por ejemplo, cuando estudié teología y me dijeron que el relato del ángel y la Virgen María no era así, yo, yo me quedé, ¿y cómo es eso de que no sería así? Y dice, no, eso es un midrash. ¿Qué es un midrash? Es una reconstrucción alegórica para intentar explicar lo que pasó. Carolina, ¿por qué se ríe? Me encantó lo que has hablado hoy, porque tú entiendes cuando desde la vida religiosa no solo nos enseñan a dar, servir, te das cuenta tú que necesitas también recibir la poda neural. Me gusta. Ok, ya tuve que decir bienvenida y de verdad me encanta que estés aquí. Valoro mucho tu presencia. La vida religiosa, desde muchos campos, nos crea un molde neuronal que a muchos los anula. Y tú ves religiosos, ¿sí? Y ves sacerdotes o lo que sea, muy cerrados al final. Es porque el campo, en vez de expandirse, se va acortando, 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 acortando. Entonces, las discusiones sobre la vida, sobre la moral, sobre la espiritualidad, dejan de ser
dejan de ser el servicio, la conexión humana, dejan de ser la empatía, dejan de ser la fraternidad, dejan de ser la expansión humana como un acontecimiento espiritual en la vida del ser humano y se convierten y pasan a ser, si tú crees que la Virgen es redentora o corredentora y se quedan en discusiones, ¿cómo se llama esto? No ortodoxa, se llama eh, dogmáticas. Entonces, ese camino se va fortaleciendo y se va fortaleciendo y se va fortaleciendo. Entonces, la única manera es desde el espíritu, ¿no? Si lo hablásemos desde la vida espiritual, cuando se habilitan redes neuronales diferentes, cuando vivimos desde el espíritu, y es como Jesús se lo decía, hasta los mismos discípulos quedaban así como que en cortocircuitos porque no sabían y, y se lo impedían. Entonces, es como otras personas me decían, yo no hago esto por temor de Dios, no hago esto por temor de Dios, no hago esto por temor de Dios. Y yo le digo, no, usted no le tiene temor a Dios, usted le tiene temor a vivir. Porque entonces Jesús no hubiese sido tan desafiante en su vida. Entonces, en la poda sináptica, las conexiones poco utilizadas comienzan a debilitarse. Cuando tú empiezas a ser un poco divergente y le pones dinamismo, no tienes que convertirte en una persona rebelde del mundo, no, empiezas a vivir sin conflicto con los otros. Y donde abunda el ego es donde abunda el control. Donde abunda el ego, hay control así. Y las personas no tienen miedo a perder el control, tienen miedo a cederlo. Porque cuando lo ceden, entonces le dan a la otra persona de ser auténtico y eso no es posible. Tienes que ser, ¿sí? O como a veces las madres dicen, bueno, yo le di a ellos lo que yo no tuve. Allí le estás diciendo que seas tú en tu versión criada por ti mismo. Vamos al número 5 para aquí. Aparece la neuroplasticidad, esto ya lo hablamos. Tengo razón. ¿Qué puedo aprender? La mente deja de preguntar, ¿tengo razón? ¿O qué puedo aprender? Vamos al 6. El ego psicológico pierde protagonismo, ya lo hablamos. La historia, los éxitos, los fracasos, los roles, las heridas y las etiquetas son todos los campos de dominio del ego. ¿Sí? El ego es esa identidad construida por la historia, los éxitos, los fracasos, los roles, las heridas, las etiquetas. Cuando vacías la taza, no destruyes tu identidad, dejas de confundirla con la verdad absoluta. Entonces, cuando te dejan de llamar licenciado, ingeniero, cuando te dejan de identificar, cuando te pierdes la etiqueta de que eres el fuerte, de que eres el trabajador, el trabajador compulsivo, de que eres, etcétera, el ego desaparece. Y como lo hablamos en la terapia de Dios, ¿qué sucede en la terapia de Dios? El ego también ora. Y esto a mí me pareció tan iluminador porque uno dice, ¿desde dónde yo estoy orando? ¿Estoy orando desde mi espíritu, desde mi ser? ¿O está orando el ego, no? Y bueno, pasamos a las 7. Surge el estado de aprendiz. ¿Qué más es posible? Empiezas a operar, es decir, empiezas a ser operativo en la vida desde un diferente yo. El cerebro entra en modo expansión y pues vamos de nuevo, la visión de Mastermind. Soltar la necesidad de tener la razón, cuestionar las historias heredadas, observa tus pensamientos, identificarte con ellos, reemplazar la certeza rígida por curiosidad y conviértete en aprendiz permanente. Yo creo que eso a mí me ayuda muchísimo. Hoy estaba en una predicación y quien estaba predicando, que era muy bonito realmente, cuando habló de sean como niños, y decía, el niño pide, pero el niño no tiene miedo de volver a pedir. ¿Por qué el niño no tiene miedo de pedir? Porque confía en que su padre, así le diga que no, le va a tener otra oportunidad de pedirle hasta que lo complace. Y dice eso, los niños piden hasta 70, hacen preguntas hasta 73 veces al día. Y la actitud del niño es el curioso, y la actitud del niño es el confiado. Y después yo lo busqué aparte, yo le dije, y el niño también es que el niño prima la relación
como supervivencia. Entonces, ¿por qué Dios dice, o Jesús, bueno, que es lo mismo, pero hablando aquí desde un campo, Jesús dice, sean como los niños? Para un niño, no tener relación con su padre o su madre los primeros meses es como tener un león en un lado, es como el riesgo a morir, el riesgo a morir. Y cuando le dice, sean como niños, tiene que ver con este niño que siente que sin Dios lo único que hay es muerte, pero, pero muerte inminente. Y esa es la confianza espiritual de que con Dios voy a permanecer, voy a seguir vivo, con Dios voy a seguir protegido, que Dios me cuida, me protege. O sea, ese estado no de vulnerabilidad, sino ese estado de grandeza y de cercanía de algo pero tan real como Dios. Y después viene vaciar la taza, no significa quedarse sin contenido, significa crear espacio para que el cerebro, la mente y la identidad puedan reorganizarse alrededor de posibilidades más grandes. Si dejaran, esta es la pregunta para usted, si dejaran de ser ustedes mismos, ustedes mismas en este momento, ¿qué posibilidad más grande aparecería? Si dejaran de ser tal y cual como se han presentado bajo el dominio del ego, ¿qué posibilidad más grande aparecería? Si dejara de creer en Dios desde la forma en la que y pudiera darle la oportunidad a que Dios se mostrara de otra manera, ¿qué otro Dios más grande aparecía en mi vida? Si dejara de mirar mis talentos como los he visto y creyera que mis talentos tienen una posibilidad más grande, ¿cómo los viviría? Ya va, aquí con la pantalla. Y bueno, aquí dicen, gracias por elegir crecer, por elegirte y por elegir tu evolución. Eso es uno de lo que yo les pongo. Entonces, tú puedes elegir mejor que ayer, es decir, no mejor en general, mejor que ayer, mejor que un estado anterior. Ese es un punto de evolución. Preguntas, preguntas. Miro aquí. Preguntas, aportes, dudas. Eh, lo último que les voy a hablar desde el breathwork, que no lo había metido acá, y esta sesión no incluye breathwork, es por esto mismo, porque es mastermind, es que cuando trabajamos la respiración, vaciamos la taza, pero con enfoque, es decir, cuando yo me empiezo a enfocar en la respiración, mi mente empieza a dejar el ruido a un lado. Sí, Vimel es real, ese libro, el de Joe Dispenza, es Deja de ser tú. Y volvemos a lo que te decía, en el breathwork existen varias ventajas. La primera es que enfocar tu atención a la respiración vacía la mente. La oración como método espiritual también vacía la mente. ¿Cómo lo hace? La oración no se trata de muchas palabras, se trata más de escuchar, intentar escuchar en el silencio. Y en la medida en la que te dejas espacio para que el silencio penetre en tu vida, penetre en tu mente, hay espacio para las respuestas. El ego deja de hacer ruido y empieza a aparecer la voz de Dios. La oración vocal o la oración tipo leída o cualquier otro son métodos iniciales para entrar en un estado más profundo. Ese estado más profundo no es ni zen, ni yoga, ni no. Esto lo tienen hasta los monjes trapenses, lo tienen los monjes cartujos y lo tienen los benedictinos. Siempre el silencio y la contemplación se vuelve un espacio de vaciar la mente, la capacidad de estar sin pensar. Y cuando estás sin pensar, empiezas a creer que hay una posibilidad diferente de vivir. ¿Por qué? Porque un monje trapense que no habla durante meses o durante un mes, no se siente mal porque no puede hablar. Y yo les he hablado a personas que cuando hice ejercicios espirituales y estuve un mes con los trapenses y hacíamos ejercicios de ese tipo, me decían, y no puedo hablar con nadie. Para ellos es imposible esa vida sin poder hablar con alguien. Ahí está el ego. ¿Ves? Otro elemento para vaciar la mente, las frases
de, de transformación del momento, lo llamo yo. ¿Cómo es esto? Cuando tengo dificultades para dormir, porque tengo mucho ruido mental, porque algo me preocupa, yo que me digo frases en presente. Yo me digo, yo duermo y duermo profundo. Y me resulta espectacular. En estos días me monté en el avión desde Chicago, de Dallas a Chicago, y me sentía cansado porque tuve que madrugar. Y yo dije, me duermo profundo. De una vez. Y cuando siento, lo hago, me duermo y duermo profundo, me duermo y duermo profundo, me duermo, pero lo digo en presente, no es voy a dormir, debo descansar, quiero dormir, nada, esto se vuelve más bulla, más bulla. El querer, el deber, el necesito, son frases creadas nacidas desde el ego. Pero cuando tú dices soy, por eso el yo soy de Papá Dios en el Moisés, sí, en el Sinaí con Moisés, es la declaración más grande del alma, ¿sí? Dice, yo soy el que soy. Dios no es ni un deber, ni una necesidad, ni una obligación. Dios es un acontecimiento en la vida de la persona. Y cada uno de los hechos de nuestra vida son así, y esa es la vida. Y Dios es vida, y como es vida, la única manera de vivirlo es como una realidad, como un acontecimiento, como una sorpresa, como un niño. El otro elemento que ayuda a vaciar la mente es el enfoque, lo que se llama relajación sistemática. Empiezas a aprietar las manos, suelta. Aprieta los antebrazos, suelta. Aprieta los bíceps, suelta. Y así vas por grupos musculares. Puedes empezar desde los pies hacia arriba, que es lo más recomendable, hasta que llegas a la cara y la sueltas. Cuando vas haciendo el ejercicio, deja el ruido y te enfocas en el cuerpo. Tercer elemento para vaciar la mente, mirar el conflicto del otro, mirar en qué lugar del conflicto, desde dónde está hablando el otro. Estará hablando desde el ego. Ah, ok, ¿desde dónde le voy a responder yo? Y de una vez se activa si vas a responder desde el ego o no. Empiezas a mirar desde dónde me estará hablando él. Ah, me está hablando desde el ego. Ok, ¿le voy a responder desde el mismo ego o le voy a responder desde el ser auténtico? Desde una respuesta consciente y una respuesta real. Y bueno, eso también vacía la mente. El otro, no necesitas tener la razón. No necesitas. Y entrar en discusiones es entrar en el campo del ego. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Hoy hay mucho silencio. Fueron más escritos. Griselis, ¿cómo te pareció ese último campo? Hola, buenas noches. Me pareció buenísimo. Me encantan todos los aportes que has dado porque ciertamente en este momento hay muchas cosas que reconstruir y creo que eh, mucho nos estamos dejando llevar desde el ego. Por eso decía la importancia pues de hacer nueva poda, hacer esa poda neuronal para iniciar cosas nuevas. Muchas gracias. De nada. La clase va a quedar grabada en YouTube. Paso el enlace. Si tú estás en el grupo, perfecto. Si no, me avisas para pasártelo por separado. Angiomar. Bueno, te sentiste identificada. Qué bueno que cada uno va conectando con lo que necesita. Un último elemento. El cuerpo nos está diciendo hasta dónde colapsa el ego. ¿Sí? La estructura del ego, dónde colapsa. Este es el último regalo. Y cuando tú ves el cuerpo, las respuestas, los mecanismos, pues tú dices hasta dónde el ego está llevando al límite mi cuerpo. Como reflexión de eso, pasamos al amor compasivo. Grisel, y esto es muy bonito. No sé si esto ahorita en la vida religiosa estará hablándose. El amor compasivo tiene que ver con mi reconocimiento. O sea, que esta es la vida que puedo yo brindarme a mí mismo. Y esto no tiene nada que ver ni con el sacrificio, ni con la abnegación, ¿sí? Tiene que ver con la valoración de mi persona para yo poder valorar también no solamente la del otro. Entonces, yo conversaba con unos compañeros que
que reciben una guía de otro tipo, y yo le decía, ¿qué costo tiene seguir la vida que llevas? ¿Y qué costo tiene dejar de llevarla? Entonces, el costo de llevar la vida que llevas es enfermedad. Y el costo de cambiar, pues es ese dolor temporal, ¿no? La pregunta es, ¿qué te gustaría que fuese diferente dentro de 5 años? ¿Qué costo tiene seguir como estás? El único costo es dejar de ser tú, como dijo Abimel en el libro. El costo es vaciar la taza. Perder la identidad no es perder la vida, que eso es lo que el ego sí lo identifica. El ego siente que perder la identidad es como perder la vida. ¿Y qué ganarías si dieras el primer paso? Así que desde allí pueden construir, construir y construir y construir. Mientras más puedan construir, pues tienen más espacio y más espacio. Y la poda sináptica de la que Griselis habla, de la poda neuronal, es simplemente dejar que muera esta forma de ser. Y Jesús, claro, siempre estuvo adelantado a todos los tiempos, ¿no? Por eso dice, uno tiene que morir a uno mismo. En otras palabras, en unas palabras de este lenguaje que estamos utilizando en este momento, es que el ego muera. No es otra cosa. Para que pueda aparecer el verdadero yo. Por hoy no vamos a hacer breathwork, la vez anterior sí lo hicimos, pero hoy no vamos a hacer porque aquí estamos mastermind. Aquí necesitamos que las preguntas conscientes las trabajemos y empecemos a generar una acción inmediata. Pregunta consciente, acción inmediata. Evaluación consciente del ego, de mis acciones, respuesta inmediata. Griselis, ¿qué te gustaría que pudiéramos tratar en una siguiente ocasión? Si tú pudieras elegirlo, para ver si puedo. Sí, la gente siempre va a pedir y exigir, eso sí es verdad. Bueno, a ver, dentro de estos temas, pues seguir profundizando ese trabajo personal y relacionado, así como uno dice, cómo darle al ego para trabajar y reconocer que podemos hacer las cosas en el reconocimiento propio, porque yo pues estoy en esta realidad ahorita misma de Venezuela, bueno, he experimentado, he tenido que estar, eh, a veces es como cuando estás que darte, y como que cuando tú dices, Dios mío, pero yo también necesito, por eso, mira, cuando te miré y esto que estás proponiendo, dije, me voy a meter porque necesitaba recibir otra iluminación, otro aporte, que a veces desde mi mismo ámbito es como que, no, hay que ser solidario más, hay que entregarse, la misericordia es como hasta acabarse. Y a veces yo digo que no, o sea, que la entrega no puede ser en el desvivirte, que hasta estás expuesto tu vida, ¿verdad? Entonces creo que algo de poder hacer una reflexión relacionada a la importancia que tiene que ver con la ayuda. O sea, la ayuda no es darte hasta desgastarte, sino que realmente sepa también vivir. Sí. Bueno, ese sí lo podemos trabajar un poco. Una de las cosas que tú ves, la obra redentora de Jesús es definitiva, ¿no? Eso no lo puedo ni negar, ni iría contra mí mismo al negarlo. Pero lo que trae más resultado, lo que ha traído más resultado dentro de lo que ha sido la evangelización, no solamente fue mirar la cruz, fue mirar el mensaje, ¿no? Los momentos en los que Jesús también dijo, bueno, a los pobres los tendrán siempre, ¿no? Y aceptó el bálsamo
del perfume. Y de otras maneras, pues Jesús tenía espacios para él, esos espacios individuales, los que no se quedó solamente en esa estructura, le permitió a él no mostrar un solo camino, sino una diversificación de él. Ahora, para la próxima vamos a trabajar en ese camino de transformación un método que se llama WOP o WOOP. Es deseo, es wish, outcome es resultado, obstáculo, que es obstáculo, y plan, que es plan. Vamos a trabajar ese método. Los que quieren trabajar su transformación personal con una estructura diseñada, pues vamos a trabajar el método WOOP. Va a servir, es muy aplicable para jóvenes, es muy aplicable para metas específicas. Entonces lo vemos de esta manera y desaparece el temor al fracaso, el miedo al rechazo y el miedo a no ser suficiente cuando eso lo miramos como un obstáculo. Ese método va a estar bonito. Y ese es Mastermind. Sí les voy a poner ese día un poquito de breathwork porque realmente a mí me ha gustado muchísimo. Pero vamos a hacer una combinación bien dinámica, ¿no? Al combinar Mastermind con breathwork. Vamos a ver cómo nos sale. Porque es la primera vez que lo mezclo. Entonces, por hoy estamos completos. Bendiciones a todos. Agradecido. Gracias, amén. Gracias a ti. Voy a diseñar el flyer ahorita y lo comparten con ustedes todo lo que quieran. Bye, 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 bye. Muchas gracias. Feliz noches. Feliz noche, feliz noche. Voy a detener aquí la grabación también.